La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primero de Samuel 5. El capítulo anterior terminó con la muerte del sumo sacerdote Elí, sus 2 hijos, su nuera y el nacimiento prematuro de Icabod, sin gloria. Y lo peor de todo, el arca de Jehová capturada por los filisteos. Acompáñame a estudiar los asombrosos acontecimientos ligados al secuestro del arca. Primero, el Dios de los filisteos es humillado. Felices por la grandiosa victoria sobre los israelitas, los filisteos llevan el arca del pacto del Dios de Israel como un botín de guerra, como una ofrenda al dios Dagón, una figura mitológica mitad humana y mitad pez. Los supersticiosos paganos dejaron el arca de Yahvé delante de su Dios creyendo que su Dios había derrotado al Dios de los hebreos. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. A la mañana siguiente encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, según dice el verso 3. Sin embargo, quizás razonaron que todo esto podía ser producto de una casualidad. Cuán grande fue su sorpresa cuando a la mañana siguiente encontraron que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral, según dice el verso 4. El Dios de Israel había humillado al Dios de los filisteos. La victoria de los filisteos no se debía a que sus ídolos fueran más fuertes que Yahvé. La derrota de Israel era el cumplimiento de la palabra de Dios contra el linaje del sacerdote Elí. Era el resultado inevitable del adulterio espiritual de la nación escogida. La prosperidad no es un indicio seguro de la aprobación divina, como el fracaso tampoco es siempre una señal segura del desagrado de Dios. Dios está por encima de nuestras batallas. Ganemos o perdamos, Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo el único Dios verdadero. Es más inteligente estar a cuentas con el Todopoderoso. Segundo, el pueblo filisteo es castigado. A la humillación del dios filisteo se suma el castigo divino por atreverse a secuestrar el arca del testimonio. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó hiriéndolos con tumores, declara el verso 6. Atemorizados los habitantes de Asdod convocaron a los príncipes filisteos y se decide llevar el arca a la ciudad de Gat. Pero la mano de Jehová afligió a los hombres de aquella ciudad y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores, dice el verso 9. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: ¿Nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Declara el verso 10. A estas alturas ya debían haber estado convencidos de la superioridad de Jehová, el Dios de Israel, por encima de todos los dioses falsos filisteos. Pero nadie se humilla delante del Dios verdadero. Todos prefieren huir del peligro que representaba el arca. Las 5 ciudades poderosas de los filisteos empiezan a jugar a la papa caliente, pero en cada ciudad donde era llevada el arca se manifestaba el desagrado del Dios de Israel con severas plagas. ¿Qué hacemos nosotros ante el evidente desagrado de Dios? ¿Tratamos de someternos al Todopoderoso o seguimos tratando de huir inútilmente del Omnipresente? Él ha revelado su voluntad en su palabra. Es mejor obedecer. Y tercero, la desesperación se apodera de todos. Al llegar al versículo 11, notamos que el temor y la desesperación se ha apoderado de todas las ciudades filisteas. Nadie quiere tener el arca. Son muchos los muertos por la plaga de Yahvé y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ante todos estos hechos, los gobernantes se reúnen y deciden devolverla a sus legítimos dueños. Jehová es Dios sobre todas las naciones. Su misericordia puede alcanzar a judíos y no judíos, a cristianos y no cristianos, pero es necesario experimentar un verdadero arrepentimiento, porque de lo contrario, el Dios que fue capaz de salvar con brazo fuerte y abrir el mar rojo, es el mismo Dios que juzgará a los vivos y a los muertos para dar a cada uno según sean sus obras. En lugar de temor y desesperación,
pide al Señor que obre en ti un genuino arrepentimiento para recibir su bendición. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.